Se moverán y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad es del Señor, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es del Señor, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es del Señor, es para siempre, aleluya, amén. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad es del Señor, es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad es del Señor, es para siempre, aleluya, amén. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, su nombre es Jesús. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, su nombre es Jesús. Él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca termina su amor, en él puedo yo
¿Cuánto le damos fuerte gloria a Dios, amado? Seguimos alabando el nombre de nuestro amado Dios. Ya viene su palabra para todos nosotros. En Él puedo yo confiar. Alabamos, amado. Él es mi paz, ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz. Él es mi paz, ha llevado todos mis temores. Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, hecho toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Algo está cayendo aquí.
y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí.
Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amados, los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Gracias al Señor que nos da este privilegio de poder reunirnos para hacer un culto a Él. Por eso hemos cantado, hemos adorado, hemos orado y ahora estamos dispuestos a oír su palabra, la cual para nosotros, los que creemos, los que somos de fe, ella es lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos hace comprender su voluntad para andar como a Él le agrada. Muchas gracias al Señor por ello. Enviamos saluditos a los hermanos del otro lado del canal. Dios les bendiga. Tenga del Señor la oportunidad que estén en algún tiempo con nosotros participando del culto presencial. Son bienvenidos al culto mediante los medios que hay, pero oramos a Dios que también en alguna oportunidad presencialmente estén participando con nosotros. Gloria al Señor. Quería recordarle, antes que vamos a la palabra del Señor, que en la Iglesia Central, José C. Paz, todos los domingos habrá ya Santa Cena. Acá tenemos todos los domingos Santa Cena. Bueno, allá a partir ya del domingo pasado, ya todos los domingos va a haber Santa Cena. Pero como siempre, el primer domingo del mes va a ser la convocación de las filiales. Así que mañana es el primer domingo del mes. Los hermanos que puedan ir a participar a aquel lugar comienza a las 10 de la mañana. Los que tienen vehículo y pueden llevar alguno van a ser bendecidos por el Señor para que estemos participando de la reunión y de la cena del Señor con las filiales que vienen de diferentes lugares. Y a la tarde estaremos en este lugar compartiendo como siempre el culto a Dios con Santa Cena también. Gracias, muchas gracias al Señor por esto. Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a estar buscando nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el verso 14 y dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu bondad para con nosotros, por darnos estos momentos preciosos, Señor, de adoración, donde hemos estado alabando o adorando. Hemos estado, Señor, extendiendo nuestros corazones hacia ti, elevándolo en santa adoración. Y ahora te pedimos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu. Reprenda, Señor, toda operación del maligno, toda obra del mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos dé, Señor, inteligencia espiritual, oído para oír lo que tu Espíritu habla y dice a la iglesia. Mi amado Señor, delante de tu presencia estamos. Habla, que tus siervos oyen. Amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio capítulo 1 de Marcos, versos 14 y 15, y leyendo este pasaje, como todas las mañanas que hago, que me levanto, me siento luego a la mesa y me pongo con la palabra de Dios a mirar, a escudriñar, y ahí el Señor me alcanza muchas veces
la palabra que luego participamos en la iglesia, lo que el Señor me participa a mí, yo los hago participantes a ustedes de las declaraciones del Señor. Es decir que ninguna predicación es traída por voluntad humana con la intención de decir o hablar o atacar o defender o como sea. Ninguna predicación viene con intención humana, sino que todas son enviadas por el Espíritu del Señor, porque Él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo hablar a su pueblo. Entonces siempre la palabra que ha venido es una palabra enviada con el Señor que tiene un propósito, y si nosotros prestamos atención a ella, a lo que el Señor nos habla, va a ver cómo los débiles van a ser confortados, van a ser fortalecidos los que no tienen fuerzas ninguna, y todos nosotros vamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Entonces, leyendo este pasaje que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Entonces yo pensaba y digo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? ¿Qué tiempo se cumplió? ¿Cuál es el tiempo? Porque antes de la venida del Señor Jesús y de la manifestación de Juan el Bautista, los estudiosos han examinado y han visto que hubo 400 años de silencio de parte de Dios para con Israel. Desde el libro de Malaquía hasta cuando comienza Juan el Bautista la predicación, hubo un silencio de parte de Dios. Es decir, como que si el Señor se hubiera retirado. ¿Qué es eso lo que el profeta Amós decía en el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, donde decía el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Entonces hubo 400 años de silencio. ¿Sabe qué significa eso? Que hubo 400 años que Israel estuvo separado de Dios. Dios se separó. ¿Sabe lo que es que Dios se separe? Yo pienso y miro a Adán en el huerto del Edén, caminaba con Dios, venía Dios al huerto, hablaba con ellos, y de repente ser sacado del huerto del Edén y ser puesto fuera del huerto de donde el Señor se paseaba, y se tiene que sentir eso. Tiene que haber sentido a Abraham esa separación, porque no hay cosa más fea que estar separado de Dios. Estar separado de Dios es estar separado sin su luz, porque Dios es luz. Estar separado de Dios es estar separado de su amor, porque Dios es amor. Estar separado de Dios es estar separado de su gozo, es estar separado de su paz. Es decir, es estar separado de todo lo bueno, todo lo que proviene de Dios, su bondad, su amor, su descanso, su reposo. Estar separado, por eso habla del impío y dice, el impío, no hay paz, dijo mi Dios para el impío. Ellos son como la ola, dice, en tempestad, van y vienen, se golpean y no tienen paz. Es decir, no tienen a Dios. ¿Sabe lo que es lo horrible de estar separado de Dios? Que alguien esté siempre caminando con el Señor como Adán y de repente ser separado, de repente ser puesto a un costado ahí y sentir esa separación. Es como David. Cuando la Biblia dice que David tomó la mujer de Urías y luego mandó a matar a Urías por mano de los filisteos, vino el profeta Natán a él y le habló lo que Dios le decía. Y cuando Dios le habló,
él se tiró de rodillas delante del Señor pidiendo misericordia, es decir, reconociendo que lo que había hecho estaba mal, que no estaba bien. No estaba bien mandar a matar al marido de esa mujer. No estaba bien haber tomado esa mujer. No estaba bien, eso a Dios le desagradaba. Entonces cuando el profeta Natán vino y le exhortó y le mostró, él inmediatamente se tiró delante del Señor, se inclinó pidiendo y clamando misericordia, porque sabía lo horrible que es estar sin Dios. Por eso cuando usted léalo después en su casa, el Salmo 51, ahí habla el David referente a eso. Yo le voy a leer una partecita y él dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Usted no sabe lo que es que el Espíritu de Dios se aparte. Que el Espíritu de Dios lo deje solo. Hay personas a quienes se da testimonio que el Espíritu de Dios se apartaron y entraron en una desesperación y muchos se suicidaron. El Espíritu se apartó. ¿Sabe lo que es hacer enojar el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios se aparte? Y cuando el Espíritu de Dios se aparte, no tiene luz, no siente el amor de Dios, no hay gozo, no hay paz en su corazón. Por eso David decía: hazme oír gozo y alegría. No hay alegría, es como que le falta, es todo un vacío cuando no está Dios. Es un vacío. Por eso el tiempo de Israel, de estos 400 años, fue un tiempo de castigo, un tiempo de separación. Dios lo dejó. Ustedes quieren andar sin mí, anden sin mí. Lo dejó, es como dice en el libro de Romanos. Por cuanto, dice, ellos se hicieron como que son más sabios que Dios, entonces Dios lo dejó, los entregó, se fueron en sus pensamientos, se envanecieron en sus pensamientos, en sus ideas, pensaban que sus pensamientos eran mejores que los pensamientos de Dios, pusieron a Dios a un costado y Dios los entregó, es decir, ya no los cuidó más, ya no miró más por ellos, los dejó. ¿Sabe lo que es que Dios los deje? Cuando Dios lo deja y se aparta, entonces empiezan a venir las cosas malas, los males, la maldad, la malicia, la iniquidad. Empieza a ganar el corazón, la mente, el pensamiento. Ya Dios no está. Sin embargo, cuando está Dios, el mismo Satanás confiesa de Job: lo tiene cercado, dice, lo tiene cercado. Nosotros queremos tocarlo, pero tú lo tienes cercado, no lo podemos tocar, no podemos hacer nada porque tú lo tienes cercado, lo tienes guardado. Pero usted imagínese cuando Dios se aparta lo que ocurre. Es lo que la Biblia dice que pasó con la vid, que dice: tenía a mi amado una viña en un lugar, en un recuesto lugar fértil. La limpió, le puso de todo, le dio todo lo que necesitaba, todas las cosas que necesitaba y esperaba, dice, que diese uva, y cuando me dio uva, me dio malas obras. Esperaba obras de justicia, esperaba obras de rectitud, obras de verdad. Hicieron malas obras y dijo: ¿qué haré yo a mi viña? ¿Sabe qué? Le voy a quitar el vallado, es decir, todo lo que la cubría, lo que la defendía, le voy a quitar el vallado y la voy a dejar que el puerco montés y los animales montés se pasen por ella. Es decir, la abandonó. No hay peor cosa que Dios abandone a alguien, que lo deje, que ya no quiere oír su voz. Le dijo una y otra vez: si oyeres, oí mi voz, si oyeres, oí mi voz, y si oyere, y llamó, y llamó. Su longanimidad fue extensa, su paciencia fue extensa, y esperó Dios, como dice en el libro de Apocalipsis, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, y no ha querido arrepentirse. Entonces ahora yo, dice, la he hecho en cama. Es decir, es terrible cuando Dios se aparta.
Cuando el Señor se aparta, es lo que le pasó a Israel. ¿Qué es lo que llevó la separación de Dios de Israel? La desobediencia. ¿Qué es lo que llevó que Israel, un pueblo fuerte, que tenía que ser la luz en el mundo, de repente vengan los babilonios, arrasen con todo Jerusalén, destruyan todo Jerusalén, lleven cautivo a todos los habitantes de ese lugar? ¿Qué es lo que produjo eso? Justamente el pecado, la desobediencia a su Dios. Tenían Dios. Si no tuviesen Dios, bueno, vaya y pase, es como un mundano. El que no tiene a Cristo, bueno, vaya y pasa, pero ¿qué de aquellos que conocen al Señor y desobedecen las instrucciones del Señor? ¿Qué de ello? ¿Qué de ello? Entrar entre los hijos de desobediencia. Es terrible eso. Por eso Israel era su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó, se apartó de ellos. ¿Y qué hizo Babilonia? Vino contra ellos, destruyó Jerusalén, se los llevó a todo cautivo. Ahora le pertenecían al mundo de donde Dios lo había sacado. Ahora el mundo los gobernaba, los dirigía y hacía de ellos lo que quería. Por eso ahí, si usted quiere leer, puede hacerlo en su casa, el libro de Lamentaciones, las lamentaciones de Jeremías por su pueblo. Y él ora y él dice, sí, nos castigaste, por nuestras rebeliones vinieron estas cosas, sí. ¿Y sabe lo que Dios lo deje? Por eso los estudiosos hablan de un tiempo largo, 400 años de silencio que Dios lo dejó, se apartó y lo dejó. Es terrible eso. Cuando Dios se aparta de alguien, se aparta de un lugar y ya lo deja, lo entrega a sus concupiscencias, lo entrega a sus pensamientos, a sus ideas, ya lo entrega. Es terrible, es terrible. Mire, es mejor no haber conocido al Señor que habiéndolo conocido, hacerse a un lado y hacer que Dios lo deje a un costado. Es terrible. Por eso lo que Jesús decía en este pasaje, el tiempo se ha cumplido porque fue un tiempo de castigo. Un tiempo de castigo de parte de Dios para con Israel, por cuanto no escucharon su voz, no escucharon a los profetas que le mandaba, no escucharon a aquellos que le anunciaban lo que Dios iba a hacer, se rieron de lo que Dios dijo que le iba a pasar, ellos siguieron con sus mismos pensamientos, entonces ocurrió lo que dice en el libro de Amós. ¿Qué hizo Dios? Envió hambre. Así que ellos buscaban palabra de Dios, no había más palabra de Dios para ellos. Señor, respóndenos. El cielo se volvió de metal para ellos. No había respuesta de parte de Dios. Clamaban, buscaban, hablaban, agarraban las escrituras, las leían, porque ellos tenían las escrituras, los mandamientos, leían, querían acercarse a Dios. Pero ¿sabe lo que? Cuando Dios ya se separa y deja a alguien, mire, no hay forma que se acerque a Dios. No, yo ahora voy a leer la Biblia, yo ahora voy a orar, voy a ayunar, haga todo lo que quiera. Cuando ya se aleja a Dios, mire, no hay forma de que lo haga volver. Es terrible. Es lo que le pasó a Israel. No quisieron escuchar al Señor. Y Dios lo mandó a los babilonios y los babilonios arrasaron contra Israel. Después Dios tuvo misericordia de ellos, tuvo misericordia Dios de ellos. Envió a Esdras y Nehemías para la reconstrucción del templo. Y luego que reconstruyeron el templo, pasaron mucho tiempo, se volvieron a olvidar de Dios. Porque la última historia que nosotros vemos de Israel, en eso, desde Juan el Bautista a la última historia está en Nehemías. Hasta Nehemías, y de ahí todo lo demás son profetas que profetizaron en el tiempo de los reyes y de los demás. Pero en Nehemías y el hacer el segundo templo, la formación del segundo templo, eso hasta ahí aparece. Y luego de un tiempo para adelante, donde desobedecieron de nuevo, Dios hizo silencio. Por eso el último profeta que nosotros vemos es Malaquías. Malaquías, el último profeta, de ahí el silencio de Dios. Por eso digo
Qué terrible es estar separado de Dios, que el Espíritu de Dios se aparte. David era un hombre de Dios, un hombre que sabía lo que era la presencia del Señor, la presencia de Dios, un hombre de Dios que sabía hacia dónde lo iba a llevar su desobediencia y que si no encontraba la misericordia del Señor, ¿de dónde iba a buscar el gozo? ¿Qué es lo que iba a causar alegría en su corazón? ¿Los bailes? ¿La música? ¿Qué es lo que no iba a encontrar en ello alegría? No iba a encontrar, porque su alegría era el Señor, y que Dios se aparte de él era terrible para él. Por eso él dice: hazme oír gozo y alegría, porque desde que pasó no tengo alegría, no tengo paz en mi corazón, no hay paz en mi espíritu. Entonces dice: perdona, oh Señor, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Y luego gime más profundamente: no quites de mí tu Espíritu Santo, no lo quites, no lo quites. Por eso la separación de Dios es terrible la separación de Dios. El vacío que se siente adentro. Judas, mientras estaba con el Señor, bueno, estaba dentro de todo bien, pero cuando entregó al Señor, el vacío que sintió adentro. Por más que quiso devolver y devolvió las piezas de plata arrepentido a los fariseos, no le alcanzó el vacío que sentía adentro. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. El vacío, ¿sabe lo que es sentir el vacío de Dios? Que clame y Dios no escucha, porque cuando Él habló no quisieron escuchar. ¿Sabe lo que es? Que le griten a Dios y Dios no escucha, porque cuando Dios gritó por sus profetas, no quisieron oír. ¿Sabe lo que es la desesperación? Por eso nosotros miramos cómo es que dice el Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo del silencio de Dios. El tiempo del silencio de Dios. Por eso en el libro de Isaías capítulo 40, verso 1 y 2, dice lo siguiente. Escuche bien. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Decidle que su tiempo se ha cumplido. ¿Y qué es lo que comienza anunciando Jesús? Comienza anunciando: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál fue el tiempo? El tiempo del silencio de Dios. El tiempo de la separación de Dios. Dios lo dejó que caminen en sus pensamientos, en sus ideas. Dios lo dejó como que los abandonó hasta un tiempo. Por eso acá dice el profeta: consolaos, consolaos. Nosotros clamamos a Dios, pero Dios no nos responde, y nosotros buscamos a Dios y no pasa nada. Los romanos nos apretan, los romanos nos dañan, están luchando en contra de nosotros. Nosotros necesitamos el auxilio de Dios y Dios no responde. Claro que no iba a responder, pero hasta el tiempo señalado por Dios. El tiempo del perdón, porque si no hay perdón, no hay paz para el impío. El impío va a seguir con obras impías y no va a tener paz en su corazón. No va a tener paz. No va a haber descanso en su corazón mientras actúe impíamente y no se vuelva al Señor.
Por eso hay un pasaje en el Antiguo Testamento que decía, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, deje y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, vuélvase, porque si no se vuelve, el impío morirá en su pecado. Entonces acá dice así, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Por eso es que comienza anunciando Jesús, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo que se cumplió? El tiempo del silencio de Dios para con Israel, el tiempo del castigo doble que Dios le dio a Israel se cumplió. Es decir, ahora venía otro tiempo, el tiempo en que Jerusalén tenía que levantarse y levantar su cabeza. El tiempo se ha cumplido. Por eso cuando nosotros leemos en este marco que iniciamos, capítulo 1, el verso 1 dice así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que envió primero Dios? Envió justamente al profeta. Luego de 400 años, Dios levanta un profeta, Juan el Bautista. Y cuando inicia predicando, ¿qué es lo que inicia predicando? Un bautismo. ¿Qué bautismo? Del arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de posición, cambiar de actitud, cambiar de acciones. Es decir, el verdadero arrepentimiento no es decir, me arrepiento y sigue haciendo lo malo. No hace falta que diga me arrepiento. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. Y esa es una señal de verdadero arrepentimiento. No es solamente decir, porque uno puede decir con la boca y con los hechos estar haciendo otra cosa. Eso no es arrepentimiento, es hipocresía. El verdadero arrepentimiento no es decir solamente con la boca, es decir y manifestar otra cosa, es decir, tener otra posición delante de Dios como lo clamó y lo dijo, cambio de posición. David, con la experiencia de Betsabé y su ruego a Dios porque tiene que haber sentido la separación de Dios en su corazón, la falta de gozo, de alegría, la falta del Espíritu de Dios en su vida. Con esa experiencia y el ruego a Dios y el perdón a Dios, la Biblia no muestra que haya vuelto a hacer lo mismo. No volvió, ya hasta tenía la experiencia. No, eso no quiero más. Yo sé a dónde lleva, sé al lugar a dónde lo va a meter. Yo sé lo que falte el gozo del Señor, que falte la alegría de parte del Señor. Yo sé lo que no esté el Espíritu de Dios, el vacío. No, nunca más volvió a hacer lo mismo. Por la experiencia por la que él tuvo que pasar. La experiencia del vacío de Dios. La experiencia del vacío de Dios. Por eso la Biblia dice que después de los 400 años de silencio que Dios no le hablaba, pues ¿sabe lo que es que Dios no le hable? Que un padre no le hable a su hijo, que el padre esté disgustado con su hijo y no le hable, y su hijo le hable y el padre no le hable.
al revés. ¿Qué pasa si fuese al revés? El padre le habla y los hijos no lo quieren escuchar. ¿Sabe cuántas veces habló el padre a sus hijos? Israel no lo quisieron escuchar. Bueno, ahora se dio vuelta a las cosas y ahora ellos buscaban, pero Dios ya está, los dejó, no los escuchó. El dolor de la separación. El dolor de la separación de Dios va más allá que el dolor de la separación de un hombre y una mujer. Es verdad que la separación de un hombre y de una mujer causa dolor, causa insomnio, causa un montón de cosas, pero el dolor de estar separado de Dios va mucho más allá que ese dolor humano. Un vacío en el alma. La falta del oír a Dios, de la presencia de Dios, el vacío donde nada tiene sabor, nada tiene gusto, nada le produce alegría, no hay algo que le produzca alegría, gozo, no, todo es amargo, todo es feo, todo es sin sabor, justamente porque falta Dios. Cuando Dios está en el corazón de alguien, la Biblia dice, rebosa mi corazón, palabra buena, hay alegría en el corazón, ha sido ungido con óleo de gozo, está con Dios, Dios está con él, hay alegría de Dios en él. Pero cuando Dios no está, el vacío, tremendo vacío. Por eso es que David él decía, no quites, yo sé lo que es estar sin el Espíritu de Dios, el vacío. No quites de mí tu Santo Espíritu, no lo quites, Señor, no lo quites. Por eso, después de los 400 años de silencio de parte de Dios para con Israel, nosotros leemos acá en Marcos capítulo 1, verso 1 al 5. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envió el mensajero delante de él. ¿Con qué? Con palabra de Dios. Israel anduvo de mar a mar buscando palabra de Dios. No había palabra porque Dios no habló más. Las doncellas y los jóvenes que tenían temor del Señor querían percibir de Dios, entender. No había, se morían de sed. Hasta que Dios envió un hombre, Juan el Bautista. ¿Qué traía Juan? Palabra de Dios, una fuente de agua viva para aquellos que querían oírlo. Y se acercó y comenzó a decir y a predicar, arrepentíos, arrepentíos. Empezó a anunciar el reino de Dios ha acercado, arrepentíos. Y empezaron a escuchar, acá hay un hombre que tiene palabra de Dios, acá hay un hombre que está hablando de parte de Dios, un hombre que cuando habla se produce cosas dentro del corazón. Vengan, y empezaron a salir todo Jerusalén a ir a bautizarse en el bautismo de Juan. Porque había un hombre que hablaba palabra de Dios, un enviado del Señor, luego de 400 años. Hablamos de 4 generaciones sin oír la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es? Ni la madre, ni el abuelo, ni el tatarabuelo, sino para arriba, hasta que vino la palabra de Dios y ellos escucharon. Hay un hombre de Dios bautizando. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Sí, hicimos mal. Es decir, se arrepentían. ¿Qué es arrepentirse? No es decir, perdóname y seguir haciendo lo mismo. No, arrepentirse es, perdóname y no hago más lo que hice, no quiero hacerlo nunca más.
Ese es el arrepentimiento. Juan vino predicando el arrepentimiento y lo que tenían oído para oír, oyeron. Y lo que necesitaban encontrarse con Dios, acudieron al llamado de Dios. No solamente acudieron, se bautizaron porque querían acercarse a Dios. Querían acercarse a Dios. Tenían oído para oír lo que el Espíritu Santo estaba anunciando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escucharon, oyeron, acudieron, creyeron, se bautizaron en bautismo de arrepentimiento. Por eso dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y ahí volvemos a Marcos capítulo 1, verso 14, donde dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que ellos estaban lejos del reino de Dios, lejos de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que? Por eso decimos, ¿qué habrá sentido Adán cuando Dios lo puso lejos de sí? Cuando Dios le puso una espada ardiente en el huerto del Edén para que él no entre, y Dios seguía paseándose, era su lugar, el huerto del Edén, y del otro lado Adán. ¿Qué habrá sentido? Dios está allá y yo estoy acá, estoy tan alejado de Dios. Hablaba con él y ahora ya no puedo hablar más. No puedo hablar más, no puedo estar más delante de su presencia. No puedo llenar mi corazón de su luz, de su amor, de su gozo, de su paz. Él está del otro lado. Yo me he alejado. Lo malo que he hecho me ha alejado de Dios y me siento tan separado de Dios. ¿Sabe qué feo que es eso? Separado de Dios. Por eso que el reino de Dios esté lejos es horrible. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Se acercó el reino de Dios. Sí, ahora voy a entrar. Arrepentíos y cree al evangelio. No, pero no se puede pasar. Sin arrepentimiento no se puede pasar. Cree al evangelio. Es como nosotros decimos, ¿cómo van a entrar al reino de Dios los que no nacieron de nuevo? Si al reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento lleva al arrepentimiento de las obras malas y a la manifestación de una vida espiritual que recibe aquel que se arrepintió y nació de nuevo, una vida nueva, y empieza la manifestación de obras de justicia. Por eso Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, listo, ya han llegado el tiempo de la buena voluntad del Señor. El reino de Dios que estaba lejos se ha acercado. Y luego dice, arrepentíos y crean a la palabra de Dios, a lo que Dios habla. Porque si no creen a la palabra de Dios, de lo que Dios habla, no va a haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo van a entrar? Van a saber que está y cómo entra. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, los fariseos, nosotros lo sabemos, ¿escucharon? Sí que escucharon. ¿Escucharon lo que tenían que hacer? Sí que escucharon. ¿Creyeron? No creyeron. ¿Qué hicieron? Siguieron en su pecado. Y Jesús le dijo, vosotros en vuestros pecados moriréis. No creían. El que no cree muere en su pecado. El que cree, se produce cambio, transformación, arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de obra, y es otro hombre, la manifestación de un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero el que no cree sigue el ritmo y muere en su pecado.
que es lo que le pasó a los fariseos. Murieron en sus pecados porque no creyeron en aquel que le podía perdonar sus pecados. No creyeron. Pero nosotros creímos. No somos fariseos, somos gentiles. Gentiles que creyeron, gentiles que aceptaron a Jesús como Salvador, gentiles que hemos sido bautizados. Gentiles sobre quienes el amor de Dios fue derramado y su Espíritu sobre de nosotros, haciendo de nosotros un templo de su Espíritu Santo. Como dijo Jesús, estando en Jerusalén, en el último y gran día de la fiesta, donde estaban todos reunidos, dice que Él se puso de pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed de Dios, sed de las cosas del Señor, sed de su gozo, de su luz, de su paz, sed de su alegría, sed de Dios, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros creímos, por eso entramos. Nosotros entramos, por eso es que Dios puso fe en nuestro corazón. No es una fe muerta la que poseemos, es una fe viva, que está ligada con la obediencia, que nos lleva a oír la voz de Dios, a no endurecer nuestro corazón, sino a obedecer a lo que el Espíritu manda a la iglesia. Así que, mis amados hermanos, hemos sido acercados nosotros a Dios. No estamos lejos de Él. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El tiempo es el tiempo ahora de buscar al Señor. El tiempo es el tiempo de orar uno por los otros. El tiempo es el tiempo de esperar como las vírgenes, como las 5 vírgenes prudentes, con el aceite, la lámpara encendida y el aceite, la vasija llena del aceite del Espíritu Santo. ¿Creen esto, hermano? El tiempo se ha cumplido. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Es el tiempo de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cierre sus ojos y oramos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor, pues nosotros no queremos estar separados de ti, sino estar siempre más y más cerca de ti. Por eso confesamos y decimos, Señor, que te amamos, que te necesitamos y que tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor, porque tu consejo siempre es bueno para nosotros cuando dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Gracias, Señor, porque la manifestación de tu gran amor, para que nunca nos falte tu luz, ni tu gozo, ni tu alegría, ni tu paz en nuestro corazón. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, que pagó el precio por nuestra salvación. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.